Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Les saludo, les abrazo a todos los hermanos en el amor del Señor, estando agradecido una vez más, hermanos, el que el Señor nos permite en su buena voluntad poder congregar, y estando congregados en el nombre del Señor, que también podamos oír y podamos recibir de su palabra. Amén. Llegado entonces el momento para oír y para recibir la palabra de Dios, les invito para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 1 en adelante. Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 1 en adelante. Ahí estaremos refiriéndonos al texto bíblico de las Sagradas Escrituras. Y una vez hallado el texto bíblico, si dicen amén, amén. Leemos. Respondió Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado congregar al Señor, y estando reunidos tus hijos, Señor, podemos estar siendo instruidos por la palabra, podemos estar siendo enseñados mediante el Espíritu Santo, Señor.
hace la obra en medio nuestro por medio de aquello que tú estableciste para que sea formado en nosotros. Ahora el ruego en la oración es que tu palabra venga a nosotros en la unción, en el poder del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento, dándonos a comprender, Señor, las verdades de tu palabra y que en ella, Señor, podamos crecer en gracia, Señor, en sabiduría, Señor, y también viéndonos, Señor, fortalecidos por tu palabra, podamos salir adelante mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, aquí nosotros podemos ver el deseo de Dios y el que todos lleguen a la salvación, el que todos lleguen a ese día de regocijo, a ese día de júbilo, porque la celebración de una boda es una celebración de regocijo, una celebración de júbilo, amén. Y eso tiene que ver con la salvación eterna, tiene que ver con las bodas del Cordero, aquellas que fueron preparadas, de las cuales la Escritura habla diciendo gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa le fue concedido vestirse de lino fino, limpio, blanco, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Así dice en Apocalipsis capítulo 19, verso 8. Entonces el deseo de Dios es que todos lleguemos hasta allí. Amén. Pero nosotros podemos ver la resistencia del hombre por recibir el favor, por recibir la bendición de Dios. Al punto tal que muchos desatendieron a la invitación, desatendieron al llamado de Dios, y unos se fueron a sus labranzas, otros se fueron a sus negocios, y unos sintiéndose molestos hasta afrentaron a los siervos, hasta los golpearon y hasta los terminaron matando. Amén. Así es como Dios fue llevando este convite, fue llevando esta invitación a la salvación, a la humanidad toda por medio de la palabra que Él iba comunicando a través de su siervo, a través de los profetas. Amén. Y habla que los siervos eran los profetas. Amén. Los que fueron afrentados y muchos de ellos terminaron matándolos. Los mismos que eran convidados, a quienes Dios le enviaba la palabra, los terminaron matando. Amén. Mostrando cuán malo es el corazón del hombre y cuán grande es la resistencia del hombre por no recibir la invitación de Dios. Amén. Y también esto nos muestra que Dios siempre está interesado en nosotros, porque siempre ha insistido, ¿para qué? Para que nosotros lleguemos a esa celebración, para que nosotros lleguemos a esa gran boda que son las bodas del Cordero. Y dice la Escritura que habiendo llamado a los convidados, cada uno comenzó a excusarse. Uno se fue a su labranza, otro se fue a sus negocios, y otros, molestos por los siervos y por la insistencia de estos, los afrentaron y los terminaron matando. Pero ¿qué es lo que dice este gran rey que había preparado las bodas para su hijo? Dice, ya está todo pronto, entonces vayan por los caminos, vayan por las encrucijadas y levanten gente. Eso tiene que ver, hermanos queridos, con nosotros, la iglesia, que no teníamos parte con la nación de Israel, que no teníamos herencia con el pueblo de Dios, que no éramos elegidos, escogidos como el pueblo de Dios, pero fuimos rescatados de las naciones, de las demás naciones del mundo. De allí fuimos rescatados por la obra del Evangelio, por la predicación del Evangelio. Amén. ¿Para qué? Para que un día nosotros, al igual que aquellos a quienes primeramente les fue anunciado, que son los israelitas, porque a ellos les fue primeramente anunciado. Dice que el mensaje primeramente le fue anunciado a los judíos, luego a los gentiles. Amén. Como también a ellos les fue anunciado, un día todos gocemos de esa gran celebración que son las bodas del Cordero. Amén. Pero dice, hermano querido y hermana querida, que llegando el rey a la boda, vio a uno que no estaba vestido de boda. Y le dijo, ¿cómo es que estás aquí, amigo, y no estás vestido de boda? Entonces dice que llamó a su siervo y le dijo, atátele de pie y de mano
y echarle afuera las tinieblas de afuera al crujir de dientes. Y eso tiene que ver con la iglesia, y mucho tiene que ver con la iglesia de estos días. Amén. Tiene que ver mucho con la iglesia de estos días. ¿Por qué? Porque hoy nosotros podemos ver una iglesia que se declara ser cristiana, pero que no tiene la fe del Señor Jesucristo, no tiene la fe que es por el oír y el oír de la palabra de Dios, que se han alejado del verdadero evangelio que fue anunciado por los apóstoles, que fue anunciado por los profetas, y se llaman a sí mismos cristianos, y muchos van a llegar a aquel día. Amén. Y muchos van a llegar a aquel día. En este pasaje de la Biblia el Señor Jesucristo dice que este que fue descubierto y que no estaba vestido para las bodas, amén, que no abrió su boca, no pudo decir nada. ¿Por qué? Porque delante de Dios nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. Pero en otro pasaje de este mismo evangelio dice que muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. No tengo ninguna relación con lo que ustedes hicieron. Entonces, hermano querido y hermana querida, ¿cómo pudieron llegar a aquel día con la convicción de que eran invitados? Porque uno no va a un lugar donde no es convidado, ¿no es cierto? Uno no llega a un lugar al cual no es invitado. Si llega hasta ese lugar, llega por invitación. Amén. Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que no solamente tenemos que ir por la invitación de Dios, sino que tenemos que ir en las condiciones para la salvación. Amén. Nosotros tenemos que ir a las bodas del Cordero, pero tenemos que ir vestidos de boda. Amén. ¿Por qué? Porque si no vamos vestidos de boda, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el rey, que es el que preparó las bodas de su hijo, cuando nos vea y nos vea que no estamos vestidos, nos va a arrojar a las tinieblas de afuera, a donde es el crujir de dientes. Amén. Entonces, no solamente tenemos que aceptar la invitación del Evangelio, sino que tenemos, hermanos, que creer al Evangelio. No solamente recibir la invitación, sino creer al Evangelio. Amén. Por eso dice: muchos serán los llamados. La invitación se hace, dice, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque los escogidos ya no son solamente llamados. Fíjese Romanos capítulo 8. Capítulo 8. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí nosotros vemos el llamado, ¿no es cierto? A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué diremos, pues? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Amén. Entonces, no se trata solamente de recibir la invitación del Evangelio para ir al cielo, para ir a la salvación, para ir a la boda del Cordero. Ese es el llamado. Pero después del llamado, ¿qué es lo que viene? La justificación. Después de la justificación, ¿qué viene? La santificación. Amén. Y después de la santificación, ¿qué viene? La glorificación. ¿Qué es lo que todos esperamos? Cuando este cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Entonces, con este cuerpo nosotros a la boda del Cordero no podemos ir. Tenemos que ir con un cuerpo de gloria semejante al del Señor Jesucristo, que es con el cual ascendió en las nubes al cielo, con un cuerpo semejante al de Él. Por eso es que nos vamos a reunir antes de las bodas del Cordero en las nubes con el Señor para ser transformados
en un cuerpo de gloria semejante al del Señor Jesucristo. Amén. Pero no solamente tengo que recibir el llamado, tengo que recibir el llamado, tengo que recibir la justificación, tengo que recibir la santificación y tengo que recibir y recibir la glorificación. ¿Por qué? Porque si yo no tomo esa vestidura, no tomo todo eso, yo voy a llegar desnudo. Amén. Dice, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa le fue concedido. ¿Qué es una concesión? Un derecho, algo que le es otorgado. O sea, Dios nos otorgó la justicia que es en Jesucristo. Dios nos otorgó la santificación que es en Jesucristo. Así como también nos otorga, y es nuestra esperanza, la glorificación. Amén. Nosotros fuimos llamados a una esperanza viva. Que así como Cristo resucitó de entre los muertos, un día los que hayamos quedado seremos transformados. Y nos van a presidir los que hayan dormido en Cristo. Se levantarán primero. Amén. Entonces, si nosotros no nos vestimos de todo eso, hermano, vamos a llegar desnudos. Si nosotros no tomamos esa vestidura para nosotros, si yo no me apropio de esa vestidura para mi vida, amén, voy a llegar desnudo. Por eso es que hay mucha gente hoy día en la iglesia que tiene el llamado, pero no tiene la fe para creer que es justo. No tiene la fe para creer que es santo. Y no sabe si él va a ser salvo. Porque quien no tiene la fe de que es justo, no tiene la fe de que es santo, tampoco puede tener la seguridad de la salvación. Pero el día va a llegar. Un día todos vamos a comparecer ante el trono del Señor. Y el Señor va a saber lo que yo tomé para mí, o lo que yo rechacé, o lo que yo deseché. El Señor lo sabe. ¿Vio como eso que uno a veces, bueno, cuando llegan a la edad ya de la adolescencia, que empiezan a escoger su ropa y qué ponerse, uno ya no le puede poner lo que uno quiere, ¿no es cierto? Tal vez hay hermanos que en otra época, por ejemplo, se vestían los pantalones cortos hasta cierta edad, ¿no es cierto? Hasta los 12, 13 años eran los cortos y uno quería ponerse los largos, pero los padres no, todavía no tenés edad para ponerte los pantalones. Entonces, pero llegaban los 3 y se ponían los largos y los cortos los desechaba. Amén. Y si era por su voluntad, tenía 10 y se ponía los largos y lo tomaba y se lo ponía y no, si se lo otorgaban, lo tomaba. No importaba la edad, ¿no es cierto? Entonces, va también con lo que uno quiere, con lo que uno anhela, con lo que uno desea. Por eso dice, ¿por qué llegó desnudo? Uno mira y dice, ¿por qué llegó desnudo? Si el derecho le fue otorgado vestirse de la justicia. ¿Por qué? Porque desechó lo que Dios le había otorgado para vestirse según su gusto, según su parecer, según su creencia. Amén. Él no pensaba, o ella no pensaba en vestirse con la justicia que Dios le había otorgado. Entonces, ¿qué empezó? A vestirse con su propia ropa. ¿Y qué es lo que dice la Biblia en cuanto a la justicia del hombre? Que toda la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. O sea, si alguien se viste de su propia justicia, amén, cuando llegue a las bodas va a resaltar, pero a lo lejos. ¿Por qué? Porque es como trapo de inmundicia la vestidura esa. A lo lejos se va a notar que no está vestido. Por eso, hermano querido y hermana querida, es muy importante que nosotros tomemos por medio de la fe, porque el medio que Dios nos da para ser salvo es mediante la fe. La Biblia dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. O sea, el medio que yo recibo la justicia, el medio que yo recibo la salvación, el medio en que yo recibo la gracia de Dios, el medio en que yo recibo la santificación, el medio que yo recibo todos los bienes de Dios, es por el creer.
Por eso en la misma carta a los romanos, en el capítulo 4, en el verso 3, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué varón hay quien no haya cometido pecado? Jesús. El único que no cometió pecado es el Señor Jesucristo. Y Él no cometió pecado, ¿para qué? Para entregarse en propiciación, el justo por los pecadores. Él se entregó en propiciación, se entregó en favor nuestro. El justo por los pecadores pagó. Amén. Y en su sufrimiento no se le hizo justicia. Amén. Sino que Él sufrió el castigo de nuestros delitos y de nuestros pecados para entregarnos su justicia gratuitamente, no por obras que nosotros hagamos. Por eso es rechazar la justicia de Cristo cuando uno obra y quiere verse justificado delante de Dios por su obra. Cuando uno quiere verse limpio delante de Dios por su obra, no porque yo me estoy santificando, porque yo estoy congregando, porque yo estoy orando, porque yo estoy ayunando, porque yo... Eso es una hipocresía. La santificación no es por obra, porque por medio de las obras ninguno se puede ver justificado. Uno va a llegar hasta un punto, pero en algún punto va a claudicar. En algún punto va a caer. Y cuando cae en algún punto de la ley de Dios, se hace culpable de todo. Y ya se hace reo de muerte. Entonces, cuando uno se quiere vestir de su propia justicia, rechaza la vestimenta que Dios le ha otorgado gratuitamente. O sea, imagínense, yo hago unas bodas, ¿no es cierto? Y bueno, mis parientes, todos saben, preparo unas bodas para mi hijo. Mis parientes todos saben que tal fecha mi hijo se va a casar. Entonces dicen, bueno, ya llega las bodas, tengo que empezar a arreglarme el pelo, pensar en ir a la peluquería, pensar en comprarme traje, comprarme zapatos, comprarme vestidos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sé que las bodas llegan. El que está apercibido y que sabe que una boda va a tener en su familia, se va preparando. Amén. Y más sobre todo si la invitación le llegó con tiempo. Si digo, no, la verdad no voy a ir, entonces ni me preocupo, que es lo que le pasó a Israel. Dios lo invitó a las bodas de su hijo, pero dijo, no, yo no voy a ir, yo me voy a ir a mi negocio, yo me voy a ir a mi labranza. Y no vengas a molestarme con la invitación, ándate. Y lo rechazaron. Amén. Pero se les avisó con tiempo. Ahora, aquel que no, yo digo, bueno, ya llegó las bodas, tengo todo, alquilé el salón, alquilé la vajilla, compré el servicio de lunch, están los mozos, todo preparado, y los convidados no van a venir. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a invitar a otras personas. Pero esas personas no estarán sabiendo de que va a haber una boda, ¿no es cierto? Entonces, si yo exijo después que vengan vestidos para la boda, ¿qué tengo que hacerle? No solo invitarlo, darle la ropa. ¿Se imagina si viene alguien y le exige, mira, mañana tenés que estar en un hotel acá 5 estrellas porque quiero que vengas a las bodas de mi hijo? Dice, pero no tengo ni que ponerme, no te preocupes, yo te voy a dar un traje, te voy a dar zapatos. Entonces, y al otro día tú llegas con lo que te da, ¿no? Y llegas y entras a las bodas.
Pero si te da zapatos, te da traje y te dice, vas así nomás, con pantalón deportivo, championes. Y decís, bueno, yo vine porque me invitaste. ¿Y qué es lo que va a decir? Pero yo te invité y te di también la ropa para que vengas. Amén. Te di también la vestimenta para que vengas. Por eso te puedo exigir. Como no te pusiste la vestimenta, mira, no puedes entrar. ¿Por qué? Porque exige que vengas de gala vestido, que vengas ordenado. Amén. Esa era la exigencia. Entonces, puedo tener derecho. Si yo te di la ropa, puedo tener el derecho a exigirte. Si yo no te doy la ropa, no te puedo exigir. Amén. Si Dios no nos hubiera dado la justicia, no nos podría exigir que nos vistamos de justicia. Si Dios no nos diera la santidad, no nos puede exigir que nos vistiéramos como santos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos los medios. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores y esclavos del pecado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para vivir una vida de justicia si somos pecadores y esclavos del pecado? Si estamos degradados por el pecado, ¿cómo voy a vestirme de santidad? ¿Cómo voy a vestirme de justicia? No puedo, porque no tengo las condiciones, porque por naturaleza estoy vendido, entregado al pecado, entonces no me puedo vestir. Entonces, si Dios me va a exigir que yo vaya vestido de boda, si Dios me va a exigir que yo vaya vestido de boda, me tiene que dar la vestidura a Él, para luego exigirme. Y si Él me da la vestidura y yo voy vestido de otra cosa, entonces ahí me puede arrojar fuera. ¿Por qué? Porque Él me otorgó, me llamó, me convidó y me otorgó la vestidura. Pero yo la rechacé, la vestidura, y me quise vestir mis propias ropas. Me quise vestir mis propias ropas, de mi propia justicia, de mi propia obra. Amén, me quise vestir de lo mío, pensando que así iba a llegar correctamente. Pero cuando llegue aquel día, me dirá, ¿por qué viniste y no estuviste vestido de boda? Entonces, Dios no solamente nos llama a las bodas del Cordero, sino que nos otorga las vestiduras. Y nosotros las tenemos que tomar. Amén. A Israel, que fueron los primeros convidados, ya los profetas le habían anunciado por la palabra de la profecía. Mire lo que dice Isaías capítulo 61, verso 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Boda, fiesta, alegría, ¿no? En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con manto de justicia. Como a un novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. ¿Por qué se alegraba? En gran manera. ¿Por qué se gozaba? Porque había fiesta. ¿Y qué le había dado Jehová? Le había vestido con vestiduras de salvación y con manto de justicia. Amén. Con vestiduras de salvación y con manto de justicia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién vistió? Jehová. Entonces, yo no tengo que procurar mi propia justicia. Yo tengo que tomar la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. Porque ya me fue otorgada, es una concesión, es un derecho, algo otorgado, lo tengo que tomar, simplemente lo tengo que tomar. ¿Qué tengo que hacer? Creer que lo recibí, creer que me fue dado. Porque al que obra, su obra le es contada como salario. Y por tanto, es una deuda, pero al que no obra, su fe le es contado por justicia. Amén. Y Dios nos ha dado la salvación por gracia, por medio de la fe. No por obra del que nosotros hubiéramos hecho para que nos gloriemos. Amén. Sino por gracia. Él lo proveyó todo. Él preparó las bodas. Amén. Él lo preparó todo Él, y nos otorgó las vestiduras. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos las condiciones para vestirnos. ¿Saben que en los caminos comúnmente estaban, y en las plazas estaban los que buscaban trabajo?
O sea que estaban sin trabajo. Cuando uno está sin trabajo, ¿qué condición tiene para comprar ropa nueva para boda? Ninguna, ¿no es cierto? Si está sin trabajo, ¿cómo va a ir a comprar ropa? Y en los caminos estaban los que mendigaban. Por eso dice que Bartimeo estaba al costado del camino, estaban los que mendigaban, en las puertas, en las plazas. La gente que de escasa condición siempre estaba afuera. Amén. Estaba afuera la gente de escasa condición. Entonces a esa gente la fue a buscar los criados. ¿Qué exigencia le podían decir? Andá y comprate ropa para boda, no podía. Entonces no solo venía la invitación, también le era dada la vestidura. Así también a la iglesia le fue hecho el llamado, pero por Jesucristo, Jesucristo fue hecho por nosotros, justicia de Dios, sabiduría de Dios y poder de Dios. Por eso es que yo no solamente tengo que recibir el llamado del Evangelio, sino toda la bendición que es por medio del Evangelio. ¿Qué es lo que recibo a través del Evangelio? El llamado a las bodas del Cordero, pero también la justicia que es de Dios por medio de Jesucristo, la santificación que es de Dios por medio del Señor Jesucristo, en la esperanza de la glorificación para que pueda entrar con ese cuerpo de gloria. Siempre lo ha hecho Dios. No ir vestido a las bodas es haber rechazado la vestidura de Dios. Es haber rechazado la vestidura de Dios. Y la Biblia habla en los días postreros que muchos le dirán, tan solo déjanos llevar tu nombre. Y nosotros vestiremos con nuestras propias ropas, hablando de la iglesia apóstata, que llevan el nombre de cristianos, pero se visten con su propia ropa. Su justicia, su obra es lo que predomina. Y no la justicia de Dios que es por medio de la fe, sino su obra. Sacan adelante su obra, sacan adelante lo que ellos hacen, sacan adelante sus logros, empañando la gloria de Dios. Pero la iglesia verdadera, que fue rescatada, que fue llamada, que fue justificada, que fue santificada, nunca ve en sí mismo, nunca ve en sí mismo el poder, nunca ve en sí mismo la gracia, sino que todo lo que tiene lo ha recibido. Nunca fue competente por sí mismo, sino que todo lo que tiene lo ha recibido de Dios. Entonces no saca adelante su obra, no saca adelante sus logros, sino permite que se vea Jesucristo. Ya no yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Ya no yo. O sea, saca adelante saca del escenario su obra. Ya no soy yo, sino Cristo en mí. Amén. Si estoy vestido de justicia, si soy justo, sí, soy justo. ¿Por qué? Porque Cristo es mi justicia, es mi manto de justicia. ¿Soy santo? Sí, soy santo. ¿Por qué? Porque Cristo es mi santificación. ¿Voy a ser glorificado? Sí, voy a ser glorificado. ¿Por qué? Porque con Cristo juntamente soy glorificado. Y estoy sentado en los lugares celestiales con Él. ¿Amén? Entonces, hermano querido y hermana querida, el llegar a las bodas es algo en lo cual todo hombre va a comparecer ante el trono de Dios. Y muchos van a llegar en aquel día y procurando su propia justicia, procurando sus propias obras, van a llegar desnudos. Amén. Por eso la Biblia también nos habla de mirar cómo sobreedificamos. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10. Nos dice la Sagrada Escritura. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta,
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Amén. Hermano querido y hermana querida, cuando uno edifica con heno, con hojarasca, el fuego la va a probar la obra y no va a quedar nada. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo me vista de mis obras? ¿Qué sentido tiene que yo edifique mi fe, que yo me edifique en Cristo por medio de mis obras y no por medio de la fe? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque el fuego la va a probar la obra. Y muchos dicen que en aquel día van a ser salvos, pero como por fuego. Cuando alguien es salvo, como por medio del fuego, no le dio tiempo a vestirse, no le dio tiempo. Toma lo que tiene y sale. Y algunos hasta salen con la ropa de cama, o si estaban durmiendo con la ropa interior, tienen que salir con la ropa interior. ¿Por qué? Porque peligra su vida. Y comúnmente, si, amén, sale como está, con lo que tiene. Entonces, este es el tiempo de vestirnos. Este es el tiempo de apropiarnos de la justicia del Señor. Este es el tiempo de apropiarnos de la santidad de Dios. Este es el tiempo de apropiarnos de todo lo que tenemos por medio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque este es el día de la salvación, este es el día del anuncio de Dios. Las bodas van a llegar. Y yo me tengo que vestir. A su esposa ya le fue concedido vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Pero eso no tiene que ver con mi justicia, tiene que ver con la justicia de Dios. No tiene que ver con mi justicia, tiene que ver con la justicia de Dios. Amén. Alegrémonos, gocémonos en Jehová, que nos vistió con la salvación y con manto de justicia. Amén, hermanos queridos y hermanas queridas, que nos podamos gozar, alegrar en el Señor, sabiendo que las bodas se van a realizar, que va a llegar un día en que el Señor va a reunirnos juntamente a los escogidos en las nubes para ir y celebrar esas grandes bodas, las bodas del Cordero, y que nos fue concedido vestirnos de lino fino, blanco, resplandeciente. A su esposa le fue dado vestirse. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermana querida y hermano querido, habiendo recibido la palabra de Dios, alentemos nuestros corazones para creerle a Dios, para tomar lo que Dios nos ha dado. Y por más que por nosotros mismos nos veamos y nos podamos mirar, como decir, ¿cómo puedo ser justo si cómo obro? ¿Cómo puedo ser santo si cómo pienso? Que podamos decir, soy justo, soy santo. ¿Por qué? Porque Dios me otorgó la justicia que es en Cristo. Dios me otorgó la santidad que es en Cristo. Él es mi justicia, Él es mi santificación. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar el nombre del Señor con júbilo en nuestros corazones, hermano. Vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Aleluya. Bendito y santo sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gloria a ti, Cristo amado. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes.
Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,